Muy bien, vamos a estudiar ahora la función cuadrática. Su regla de correspondencia es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a es un número real diferente de cero. Muy bien, si el dominio no está acotado, entonces el dominio de la función f va a ser todos los números reales. Bien, ustedes observarán que esta es una ecuación cuadrática y sabemos que una ecuación cuadrática tiene por gráfica una parábola. Entonces, una parábola puede abrir hacia la derecha, puede abrir hacia la izquierda, puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Bien, en los casos de que abra hacia la derecha o hacia la izquierda, si nosotros trazamos una paralela al eje Y, cortaría a la gráfica en dos puntos, por lo cual no podrían ser funciones. Recuerden que una función, por propiedad de que si trazamos una paralela al eje Y, solamente debe cortar a la curva o a la gráfica en un solo punto. En este caso, en dos puntos, la corta, por lo tanto, no pueden ser funciones. Entonces, la gráfica de esta función necesariamente tendría que ser una parábola que abra o bien para arriba o que abra para abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a estas parábolas podemos decir que tienen un vértice con coordenadas h, k. ¿Sí? Entonces, para esta primera parábola, ¿cuál sería el rango? El rango en el caso de que la parábola abra hacia arriba. Fíjense, este punto es el vértice, es h, k. O sea, en el eje de las y iría desde k hasta el más infinito. ¿Cierto? Desde k hasta el más infinito. O sea, en este caso, el rango de f, el rango de la función f, iría desde k hasta más infinito. Pero en este caso, fíjense, iría desde menos infinito hasta k. ¿Sí? Este es el eje Y. Recuerda que el rango es la imagen, o sea, se corresponde con el eje Y. Entonces iría desde menos infinito hasta acá. ¿Cierto? En el caso decimos que la parábola abra hacia abajo, el rango iría desde menos infinito hasta acá. Muy bien. Entonces debemos determinar el vértice, ¿verdad? Debemos determinar el punto h, k. Recordarán también ustedes la ecuación de la parábola en geometría analítica. Habíamos visto que una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo tiene la siguiente ecuación. X menos h al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k, ¿cierto? Donde el vértice es h, k. ¿Sí? Muy bien. Además, si p es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba. ¿Sí? Aquí está el vértice. Pero si p es menor a 0, la parábola abriría hacia abajo. ¿Sí? Si p es mayor a 0, repito, la parábola abre hacia arriba. Si p es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Esto lo hemos visto en geometría analítica. Muy bien. Entonces aquí vamos a despejar y. Vamos a despejar y vamos a ordenar. ¿Sí? Quiero despejar y. ¿Y a qué será igual entonces? Este 4p pasaría dividiendo, ¿verdad? Entonces sería así. 1 sobre 4p que multiplica x menos h al cuadrado. Y este menos k va a pasar sumando. ¿Sí? Solamente le he ordenado, ¿verdad? Ustedes pueden comprobarlo, que efectivamente sale así. Estamos despejando y. ¿Y por qué lo hemos hecho? Para, en nuestra función cuadrática, completando cuadrados, darle esta forma. Bien, en vez de f de x, podemos decir que, en vez de f de x, ponemos y, ¿verdad? Y es igual a x al cuadrado más bx más c. Vamos a factorizar a acá. Y es igual, factorizando a, tendríamos x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Es así? Muy bien, seguimos trabajando aquí. Vamos a trabajar con lo que está dentro del paréntesis. Tenemos x al cuadrado más b sobre a por x. Por aquí voy a poner más c sobre a. Bien, voy a completar cuadrados aquí. ¿Recuerdan cómo completar cuadrados? Si no lo recuerdan, les recomiendo que repasen el video que habíamos hecho sobre ese tema, métodos para completar cuadrados. Entonces se hace de la siguiente manera. Nos fijamos en el término que tiene exponente, en el término lineal.
o sea, en el término que tiene la variable x nada más, con exponente 1, el coeficiente es b sobre a, ¿cierto? Entonces le tenemos que sumar la mitad de eso, la mitad de b sobre a es b sobre 2a, pero elevado al cuadrado. Bien, si le he sumado todo esto para que no se altere la igualdad, entonces tendría que restarle también lo mismo. ¿Sí? Muy bien, pero al hacer eso, fíjense aquí he creado un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces he creado un trinomio cuadrado perfecto. Esto de aquí, si lo quiero expresar como un binomio al cuadrado, sería x más b sobre 2a al cuadrado. Ustedes pueden comprobarlo. Si ustedes resuelven esto, esto es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Este binomio al cuadrado tiene que salirle estos tres. ¿Sí? Recuerden, un binomio al cuadrado, tenemos la forma a más b al cuadrado, esto es igual a cuadrado, más 2 veces a por b, más b cuadrado. ¿Sí? Siguiendo esta fórmula, ustedes pueden llegar a la conclusión que esto es igual a esto. Bien, ¿qué más tenemos? Menos, resolvamos aquí, b al cuadrado es b al cuadrado más, o sobre 2a al cuadrado sería 4a cuadrado, más c sobre a. Muy bien. Sigamos resolviendo aquí. Sería y es igual a aquí x más b sobre 2a al cuadrado. Voy a factorizar aquí menos. Voy a factorizar aquí menos 1 sobre a. ¿Sí? Voy a factorizar menos 1 sobre a. ¿Qué nos quedará? Nos quedará así. B cuadrado sobre 4a menos c. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si multiplican 1 sobre a por cada uno de estos términos, les tiene que salir esto, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora multipliquemos a por todos estos, entonces, por todos los términos que están aquí, tendríamos a que multiplica a x más b sobre 2a al cuadrado menos a por 1 sobre a, se va a la a y me quedaría b cuadrado sobre 4a menos c. Desarrollemos aquí, tendríamos y que multiplica x más b sobre 2a al cuadrado menos, ¿cómo se resuelve esto de aquí? ¿Cómo se resuelve? Recuerden, sería, aquí este es 1, ¿verdad? 4 por 1, 4, o 4a por 1, 4a abajo. Ahora se multiplica en a b cuadrado por 1, b cuadrado menos 4a por c, 4ac. Bien, fíjense esta expresión y fíjense a esta. Fíjense y encuentren la analogía. Miren, fíjense. De aquí que podemos, ¿qué podemos deducir? Fíjense, de aquí podemos deducir que el vértice será h, k, ¿verdad? El vértice es h, k, pero ¿quién es h aquí? Fíjense, aquí dice menos h al cuadrado, mientras que aquí dice más b sobre 2a. Todo esto está al cuadrado. Fíjense, este término, compárenlo con este. Entonces es fácil deducir que h sería menos 2a. ¿Y quién sería k? K sería, fíjense, aquí dice más k y aquí dice menos y todo este término. Entonces k sería menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese sería el vértice. ¿Bien? Aquí ya estaríamos hallando el vértice de la parábola. Además, fíjense, a es igual a 1 sobre 4p. A sería igual a 1 sobre 4p, ¿cierto? Pero nosotros habíamos dicho que si p es mayor a 0, la parábola abre para arriba. Ahora, reemplacen aquí. Si p es mayor a 0, pónganle un valor cualquiera. Si p es mayor a 0, entonces, si reemplazando p por un valor mayor a 0, a siempre sale mayor a 0. Por lo tanto, si p es mayor a 0, a debe ser mayor a 0. Por lo tanto, la parábola abre hacia arriba. Este sería el vértice. Pero si p es menor a 0, reemplacen aquí. Si reemplazan aquí por un valor menor a 0, a tendría un valor negativo, ¿cierto? Entonces a tendría un valor negativo, a tendría que ser menor a 0, por lo tanto la parábola abriría hacia abajo. Muy bien. Bien, voy a borrar aquí esta partecita. Voy a borrar aquí esta partecita.
Muy bien. Listo, muy bien. Además, fíjense aquí. Fíjense aquí, miren, esto de aquí. B cuadrado menos 4AC. ¿Recuerdan? A eso nosotros le llamamos el determinante, ¿verdad? El determinante es igual a B cuadrado menos 4AC, el determinante de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, ¿qué decíamos cuando teníamos el determinante de una ecuación cuadrática? ¿Cuáles eran sus propiedades? Sus propiedades eran las siguientes. Si el determinante es mayor a 0, entonces la ecuación cuadrática tiene dos raíces reales diferentes, ¿no? Vamos a suponer que tenga sus raíces reales x1 y x2, entonces tendría dos raíces reales diferentes, ¿verdad? Y la ecuación de la ecuación cuadrática estaría dada por a que multiplica x menos x sub 1 por x menos x sub 2, ¿cierto? Eso es cuando el determinante es mayor a 0. ¿Sí? Tiene soluciones reales, repito, con dos raíces reales diferentes. Bien, pero ¿qué pasa si el determinante es igual a 0? Bueno, si el determinante es igual a 0, fíjense aquí. Si b al cuadrado menos 4ac, esto es 0, recuerden, el determinante es b cuadrado menos 4ac, esto es 0, 0 entre 4a es 0. Es decir, me estaría quedando así, y es igual a que multiplica a x más b sobre 2a al cuadrado. Entonces, en ese caso, la ecuación cuadrática tendría solución única. Tendría solución única, ¿cierto? Pero de multiplicidad 2, ¿sí? Sería entonces un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, x1 va a ser igual a x sub 2, son las raíces de la ecuación cuadrática, y sería igual a, fíjense, si esto igualamos a 0, ¿cuál sería el punto crítico? Sería menos b sobre 2a, ¿cierto? Menos b sobre 2a más b sobre 2a hace 0 esto. ¿Sí? Esas serían las soluciones. Y, repito, cuando el determinante es igual a 0, tendría solución única, pero de multiplicidad 2. ¿Y qué pasa si el determinante es menor a 0? Si el determinante es menor a 0, entonces el conjunto solución estaría dentro del conjunto de los números complejos. Muy bien. Bien, veamos entonces. Veamos. Entonces, si el determinante es mayor a 0 y A es positivo, o sea, A es mayor a 0, ¿sí? Entonces la parábola abre hacia arriba, ¿verdad? Si determinante mayor a 0 y A mayor a 0, la parábola abrirá hacia arriba. ¿Sí? La parábola abrirá hacia arriba. Si el determinante es positivo y A menor a 0, la parábola abrirá hacia abajo. Y en las intersecciones con el eje X estarán sus soluciones reales, ¿verdad? Sus raíces, ¿verdad? X1 y X2. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Voy a borrar por aquí. ¿Qué más podemos ir deduciendo aquí? ¿Qué pasaría si el determinante es igual a 0? Si el determinante es igual a 0 y A es mayor a 0, A es positivo. Entonces, la gráfica sería, bueno, si el determinante es igual a 0, quiere decir que tiene una sola raíz, ¿verdad? Una raíz de multiplicidad 2, o sea, con solución única, es decir, su vértice estará en el eje X, abrirá así más o menos. Su vértice estará en el eje X, abrirá así. Como A es mayor que 0, abrirá para arriba, ¿sí? Y si el determinante es igual a 0 y A es menor que 0, entonces su vértice también estará en el eje X, pero la parábola abrirá hacia abajo. Bien,
Bueno, esta es básicamente la teoría de la función cuadrática. Ahora esto lo vamos a plasmar en ejercicios para que se entienda un poco mejor, ¿no? Pero esto es la teoría general.